Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Club de Contadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, presentando la segunda sesión de este curso virtual, elaboración del formulario virtual 710 30 anual. Muchísimas gracias por estar con nosotros conectados el día de hoy cuando presentamos la última sesión de este curso con nuestro invitado especial, el doctor Fernando Efio Pereda, quien ya se encuentra en plataforma, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor Efio, buenas noches, bienvenido nuevamente a esta su casa. Sin más preámbulos, le cedo los micrófonos y las pantallas para poder iniciar. Adelante. Listo, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Gracias nuevamente por estar presente en esta segunda fecha de nuestro evento. Bueno, me gustaría iniciar preguntándoles si es que hay alguna pregunta, duda o alguna observación respecto de lo que conversamos el día de ayer. Me gustaría ver y saber si es que alguno de ustedes quedó con alguna duda, con alguna pregunta, con alguna observación. Ese es el momento para poder plantearla y cerrar, digamos, ese primer capítulo. Entonces, por favor, tengan toda la confianza de poder hacerla, ya sea a través del escrito o también solicitar audio al administrador. ¿No? Vamos a esperar un poco los comentarios. Al parecer no tenemos ninguna pregunta. Nos indican si es que todo está claro No, parece que para... quedó claro. Parece que no está claro. Le acabo de enviar una pregunta que nos ha llegado, doctor, de la señora Guadalupe. A ver, Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, a ver, ¿es necesario que en la declaración jurada anual figuren los datos del contador? Bueno, hay una responsabilidad, ¿no? La declaración jurada siempre es realizada no por el propio contribuyente, sino por el contador. En ese sentido, eh, es una información necesaria. Es una información necesaria para cumplir con los requerimientos previstos por la Administración Tributaria. Esto es una información de larga data, ¿no? Yo, hasta donde recuerdo, siempre ha sido necesario consignar los datos de la persona que elabora, del responsable de la elaboración de esta declaración jurada. En ese sentido, debería cumplirse con esa obligación. ¿Okay? Inclusive, el otro día recordaba que en el Código Tributario hay una infracción vinculada con el contador, ¿no? O sea, se le sanciona al contador en caso autorice estados financieros, dice, sin haber cerrado los libros. Entonces, el contador tiene una gran responsabilidad, ¿no? Porque él es el que elabora y presenta la información financiera de la empresa. Entonces, si no cumple con sus obligaciones, es posible que a él lo sancione, ¿no? La obligación de considerar sus datos, pues está en relación con ese detalle. Lo que pretendería la Administración Tributaria es identificar un responsable, ¿no? Por lo menos para poder coordinar, como mínimo, como mínimo. Ok, entiendo que esa es la única pregunta. Si es así, entonces vamos a continuar con esta segunda parte. El día de ayer vimos, dentro de la sección informativa de la declaración jurada, analizamos la sección de identificación. Si ustedes recuerdan, vimos los datos generales, cuáles son los requerimientos de información, los contratos de colaboración empresarial, las exoneraciones y otros beneficios, Amazonía y Frontera, reorganización de sociedades e ITAN. A continuación vamos a analizar un poco la información complementaria que contiene este formulario. Hay varias pestañitas dentro de esta opción de información complementaria que necesariamente tenemos que llenar en caso nos corresponda, en caso corresponda a la empresa. Si nos detenemos en información general, justamente están los datos del contador. Están los datos del contador. ¿Cuál es el tipo de documento del contador? Que puede ser RUC, DNI u otros datos, otro documento. El número de RUC, de ser el caso, el número de DNI, los apellidos y nombres, el número de matrícula,
su correo electrónico, así como su teléfono fijo celular. Luego también están los datos del representante legal. ¿Cuál es el tipo de documento? DNI, RUC. Está el número de documento y los apellidos y nombres. Eso en caso el representante corresponda al representante legal de una persona jurídica. Los instrumentos financieros derivados es un poquito es muy específico, y la pregunta que hace el sistema es si se ha obtenido pérdida del ejercicio por instrumentos financieros derivados con fines distintos a los de cobertura, o sea, instrumentos especulativos. La respuesta debe ser sí o no. La mayoría de sujetos seguro va a marcar no, ¿no? Pero hay algunos sujetos que sí han tenido pérdidas por instrumentos financieros derivados con fines de especulación. Eso, ¿no? Y en ese caso, si hemos marcado sí, tenemos que indicar cuál es el sistema de arrastre elegido para esas pérdidas. En cuanto a la siguiente pestaña, la pestaña de los principales socios, asociados y otros, evidentemente, en el Perú la mayoría de empresas no tienen muchos accionistas, muchos propietarios, muchos socios, ¿no? Siempre son reducidos. Claro, no es la regla, pero gran parte de las empresas o de las personas jurídicas en el país tienen un número definido de accionistas o socios. Bueno, esos habría que ingresarlos aquí. Ingresarlos acá ingresar sus datos. Si marcamos sí, que la empresa cuenta con socios o asociados, tenemos que marcar el tipo de socio o asociado participacionista, sus apellidos y nombres, denominación o razón social según corresponda, el tipo de documento, el número de documento, su fecha de nacimiento, el país de residencia, así como el porcentaje de acciones o participaciones que posee en la empresa. Alguna vez me preguntaron en relación a esta pestaña si en el caso de una EIRL debía ingresarse la información del titular de la IRL en esta opción. Discutible porque la observación o la pregunta hace referencia a socios, asociados y otros para la declaración de renta. En mi opinión, debería, digamos, por un tema conservador incluso, yo sí ingresaría el dato del titular gerente. ¿Okay? Porque él es el que toma las decisiones dentro de esa IRL. ¿Okay? Finalmente, eso no va a perjudicar a la empresa, pero ciertamente que es discutible, ¿no? No hay una claridad. Hay varios aspectos de la declaración jurada anual que no son claros, y en esos casos vamos a tener que tomar una decisión. Claro, yendo por el lado más razonable, yendo por el lado más conservador. En ese sentido, en el caso de la EIRL, yo siempre sugiero que se ingrese los datos del titular. Ok. Vamos por los alquileres pagados. Acá hay un tema muy interesante. A ver, voy a cerrar esto. Acá hay un tema interesante, ¿no? Porque el formulario 710 completo exige información de los alquileres pagados por bienes muebles o inmuebles durante el año 2022. ¿No? Esa es la pregunta. ¿Ha pagado usted alquiler por algún bien mueble o inmueble durante el ejercicio? Debería ser 2022. ¿No? Y la respuesta es que, bueno, probablemente la mayoría de empresas en el país van a poner sí. Pero esta pregunta genera cierta confusión, porque solamente hace referencia, o sea, si analizamos la literalidad de la pregunta, esta hace referencia a un pago. Y yo me pregunto, ¿qué sucede con los arrendamientos que la empresa no ha pagado? O sea, que ha disfrutado durante el 2022, pero que sin embargo, durante ese periodo no los ha pagado. Están pendientes incluso hasta el día de hoy. Una empresa puede ser arrendataria en un contrato de arrendamiento de un inmueble o de una oficina de enero a diciembre de 2022.
y solamente 6 meses, se me ocurre, pagó el arrendamiento, los otros 6 meses están pendientes. O también puede ser que haya gozado del uso de ese inmueble durante los 12 meses del 2022, sin embargo, solamente, o no ha pagado nada, ¿no? No ha pagado nada de esos 12 meses de renta. Entonces, esto, si nos, digamos, si le hacemos caso de forma literal a la pregunta, entonces no tendríamos que marcar aquí nada, ¿no? La respuesta sería no, porque no hemos pagado alquileres. Sin embargo, sí tenemos un bien arrendado. Entonces, esta pregunta genera una confusión innecesaria, me parece. Sin embargo, cuando uno revisa las indicaciones de este formulario por parte que publicó SUNAT al inicio, se va a dar con la sorpresa de que en esas indicaciones hay ciertas precisiones respecto de estos campos. Y ahí se indica, por ejemplo, que deben ser arrendamientos, ya sea que generen renta de primera o de tercera categoría, los que informemos en esta pestaña, como también deben ser los arrendamientos devengados durante el año 2022. Entonces ya hay cierta corrección. Las indicaciones corrigen y precisan la situación de la pregunta. Entonces, en conclusión, la información que debemos consignar en esta pestaña debe ser los arrendamientos de bienes muebles o inmuebles en los que la empresa haya sido arrendataria devengados durante el 2022. ¿Okay? Todos los arrendamientos devengados en ese periodo. Ese es uno. Y dos, esos arrendamientos deben ser informados independientemente que el arrendador genere renta de primera categoría, persona natural, o de tercera categoría, empresa. Entonces, en todos los casos debe indicarse ese importe del arrendamiento devengado. Y eso tiene mucha lógica, porque uno de los objetivos que plantea SUNAT al requerir esta información es el cruce de información, es cruzar información para ver si los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones tributarias. Entonces, si como empresa yo declaro que he participado, he tenido el uso de un bien mueble durante el año 2022 y el arrendador que debía haber pagado el impuesto no lo paga o lo paga de forma parcial, entonces la Administración Tributaria cruza información entre lo que yo he informado y lo que ha declarado el arrendador, y de ser el caso, si hay diferencias, ya sabe dónde va a tocarle las puertas, ¿no? Iría donde el arrendador a decirle, oye, ¿qué pasó aquí? No has declarado tributos. Y si no lo has hecho, por favor regulariza con las multas e intereses que correspondan. Entonces, eso tiene mucho sentido cuando hacemos referencia al devengo, pues. ¿Por qué? Porque acuérdense, las rentas de primera categoría se rigen bajo el criterio del devengo. Y las rentas de tercera también. Entonces, en ambos casos, si el arrendador ha sido un sujeto que genera renta de primera o de tercera categoría, igualmente él debía informar tal como yo informe en esta pestaña. Entonces, no debería haber diferencias. Ok, entonces, en conclusión, esta pestaña de alquileres pagados en realidad debería ser alquileres devengados en el año 2022. Uno y dos deberían ser los alquileres devengados en el 2022, independientemente que el arrendador sea una persona natural o una empresa. Okay. Cuando marcamos sí, la información que nos piden es el tipo de documento del arrendador, cuál es su número de documento, cuál es la razón social o sus nombres, cuál es el monto anual del alquiler, cuál es el tipo del bien, cuál es la descripción del bien y finalmente, bueno, algún dato adicional como la matrícula, placa, sobre todo en el caso de vehículos. Ok, entramos a la pestaña de mermas y desmedros. Ojo, estamos dentro de la información complementaria. Estamos dentro de la sección informativa y dentro de la sección informativa estamos en información complementaria. Y dentro de información complementaria está cada una de estas pestañitas, ¿no? Cada una de estas pestañitas. En este caso estamos frente a mermas y desmedros. Y la pregunta que hace el sistema de SUNAT, hace el formulario 710 es, por el lado de las mermas, ¿ha deducido gastos por mermas en el ejercicio 2022? Y cuando pasemos a desmedros, será la misma pregunta, ¿no?
ha deducido gastos por desmedros en el ejercicio grabable de 2022, pues tendremos que, de acuerdo a nuestra situación, marcar sí o no según corresponda. Entonces, aquí nos detenemos un poquito para tratar de definir qué cosa es una merma y qué cosa es un desmedro. Dentro de del material que envié el día de ayer, a ver dónde estamos. Dentro del material que envié el día de ayer, mandamos detalles acerca de cada una de estas casillas, ¿no? Ahora lo estamos viendo en vivo y en directo, pero también lo tienen ustedes. También lo tienen ustedes en el material. A ver, esto por acá está. Acá está. ¿Qué cosa es una merma? ¿Qué cosa es un desmedro, no? En realidad, el reglamento de la ley del impuesto a la renta no es muy claro al momento de diferenciar ambos conceptos. Sin embargo, el Tribunal Fiscal, ¿no?, a través de algunas resoluciones que no son de observancia obligatoria, ha intentado definir y diferenciar las mermas de los desmedros. Yo les voy a dar algunos alcances. Perfecto. A ver, en el caso de mermas, lo que ha intentado señalar el Tribunal Fiscal es que las mermas desaparecen. Una característica de las mermas es que éstas o desaparecen o hacen que el producto sea inservible, ya no sirve para nada. Puede estar físicamente ahí, puede estar, digamos, puede tener existencia física incluso, pero este no sirve. A diferencia de los desmedros. En el caso de este concepto, los bienes, los inventarios, existen, pero se han dañado. Se han dañado, pero todavía tienen un valor recuperable, ¿no? Es decir, aun cuando ya no estén en un 100% operativos, es posible venderlos y recuperar algo de esos inventarios. Estas definiciones tienen mucha lógica, considerando la forma en que el reglamento de la ley del impuesto a la renta exige para el sustento de ambos conceptos. Si mencionamos que las mermas implican la desaparición del bien o de repente su pérdida para su uso, entonces el hecho de contar con un informe técnico emitido por el profesional independiente, competente y colegiado que sustente esa merma tiene mucha lógica, ¿no? Porque, ¿cuál es el ejemplo típico de una merma? La evaporación del combustible, por ejemplo, ¿no? La evaporación del alcohol. Entonces, ahí no podemos hacer mucho. O sea, el bien desaparece. No podemos destruirlo. Entonces, ahí tiene mucho sentido solicitar un informe técnico emitido por profesional competente, colegiado, independiente. Claro, que acredite cuál es el porcentaje de mermas para el tipo de actividad que desarrollamos. En cambio, en el caso de los desmedros, decíamos que el Tribunal Fiscal ha dado a entender que en estos casos de desmedros, lo que ocurre no es que el bien se desaparece, no es que el bien se pierde. El bien pierde alguna o varias de sus cualidades para su venta, pero el bien todavía es posible venderlo, ¿no? A un precio reducido, seguro, pero todavía tiene un valor. En ese sentido, pues, resulta muy lógico que para poder deducir gastos por desmedros tengan que destruirse esos bienes, porque esos bienes todavía existen, ¿no? A diferencia de las mermas. Entonces, son conceptos que de alguna manera no son claros, sí, eso resulta muy evidente, pero que el Tribunal Fiscal, como les comenté, ha tratado de definirlos. Yo voy a hacer algunos alcances adicionales y después veremos cómo es que se sustentan las mermas y desmedros de forma muy concreta. A ver,
cuando hemos dicho que cuando hay una evaporación de combustible, eso es una merma. Es decir, si hay una empresa que va con su tanque, con su cisterna a Petroperú